Por último, con respecto a las ecuaciones logarítmicas y exponenciales, dado que en los ejercicios no observé un ejemplo claro donde pudieran aplicar dicho método, es el siguiente. Es cuando nosotros podemos igualar logaritmos a ambos lados de la ecuación y logaritmos de igual base. En este caso, por ejemplo, vean este ejercicio. Tenemos logaritmo base 2 de 5x menos 1 más logaritmo base 2 de 2x más 1. Sabemos que la suma de logaritmos se puede reescribir como el producto de los argumentos. Ahora bien, en este caso, como ambos lados de la igualdad tenemos logaritmo en base 2, entonces ese logaritmo en base 2 podemos cancelarlo y simplemente realizar las operaciones que se nos formaron. Por ejemplo, en este caso, 5x por 2x da 10x al cuadrado, 5x por 1 da 5x, menos 1 por 2x menos 2x, y menos 1 por menos 1 da menos 1. Ahora, en este caso, tenemos que como se eliminó el logaritmo queda 10x al cuadrado más 5. Ahora sí, esta ecuación es una ecuación normal donde tratamos de igualar a 0 porque aparentemente es cuadrática. Entonces tenemos 10x2 más 5x menos 2x menos 1, este 10x2 pasa a restar, este 5 pasa a restar, igual a 0. Pero note que 10x al cuadrado menos 10x al cuadrado se cancelan, se elimina o da 0. 5x menos 2x da 3x, menos 1 menos 5 da menos 6. Resultó ser de primer grado, entonces letras de un lado, números del otro. El 6 pasa a sumar. El 3 que multiplica pasa a dividir, dándonos por respuesta el valor de 2. Recuerden que cuando resolvemos una ecuación logarítmica, siempre es importante comprobar la solución. Si nosotros venimos a la expresión original, 5 por 2 da 10, 10 menos 1 da 9, no hay problema, es positivo. 2 por 2, 4, 4 más 1, 5, es positivo, no hay problema. 2 a la 2 es 4, por 10 da 40, más 5, 45, por lo tanto es positivo, no hay problema. Entonces, la solución de esta ecuación es 2. Ahora, otro caso que me resulta muy importante de comentar es el caso de ecuaciones exponenciales donde no se puede igualar bases. Aquí les estoy dando el ejemplo más complicado que se podría hablar de una ecuación exponencial de donde las bases no se pueden igualar. Ok, lo primero que hay que hacer en estos casos es aplicar logaritmos a ambos lados de la igualdad. ¿Qué logaritmo y qué base van a aplicar? Bueno, en casos normales, ustedes pueden aplicar logaritmo en base en alguna de las bases que ustedes tienen, sea base 3 o base 5. Porque cuando ustedes obtengan el logaritmo por ejemplo, si aplican base 5, quedaría logaritmo de 5, base 5 en algunos casos. Y en esos casos eso se puede sustituir por un 1, simplificando significativamente los procesos o lo complicada que se puede ver la expresión. Pero en términos generales, si queremos ver el proceso completo y después cambiar esa base, de acuerdo a las distintas opciones que podemos tener en el ejercicio, podemos aplicar logaritmo en base 10 o logaritmo natural a ambos lados y después sustituir la base de acuerdo a las opciones que tengamos. Por ejemplo, en este caso aplicaremos logaritmo base 10 en ambos lados de la igualdad. Usando la propiedad de los logaritmos, resulta que entonces este exponente lo podemos bajar, quedando logaritmo de 3. Este 5x más 2 lo podemos bajar a multiplicar al logaritmo de 5. Ahora bien, realizamos precisamente esta multiplicación, porque esto, sea como sea, es un coeficiente numérico, es un número. Entonces, 2x por logaritmo de 3 queda 2x logaritmo de 3, menos 1 por logaritmo de 3 queda menos logaritmo de 3. 5x por logaritmo de 5 es 5x logaritmo de 5, y 2 por logaritmo de 5. Ahora, esto realmente es una ecuación de primer grado porque la x tiene exponente 1. Entonces, letras de un lado, números del otro. Este de acá lo dejamos exactamente igual. El 5x logaritmo de 5 pasa a restar. 2 logaritmo de 5 se queda igual y menos logaritmo de 3 pasa a sumar. Ahora bien, aquí como ambos tienen x, en realidad si ustedes hubieran tenido 7x menos 2x, eso es 5x simplemente. Pero aquí como la expresión es un poquito más compleja, simplemente lo que hacemos es sacar la x a factor común y precisamente nosotros restábamos en este caso los coeficientes numéricos, que en este caso son 2x logaritmo de 3 menos 5 logaritmo de 5. Vean que simplemente se saca factor x y se escribe lo que nos queda, 2 logaritmo de 3 menos 5 logaritmo de 5, igual a esta expresión. Ahora bien, la idea en una ecuación de primer grado es que lo que está multiplicando la x, porque aquí hay una multiplicación, pasa a dividir. Entonces toda esta expresión pasa a dividir a este lado. Entonces queda 2 logaritmo 5 más logaritmo 3 entre 2 logaritmo 3 menos 5 logaritmo de 5. Eso aproximadamente, si lo meten en la calculadora, es menos 0,74. Aclaración y recomendación. Cuando ustedes logran despejar la solución, independientemente del logaritmo de la base que hayan aplicado, aproximen la respuesta a decimales y observen las opciones y pásenlas a decimales para ver cuál es la respuesta correcta. La razón es la siguiente.
Dado que al aplicar logaritmos uno puede escoger la base, dependiendo de la base que uno aplique, así se verán las distintas respuestas. Y en ocasiones aplicamos una base y no vemos la opción por la base que escogimos. Entonces, por ejemplo, si hubiera pasado que alguien hubiera escogido aplicar logaritmo en base 5 desde el inicio, lo que hubiera pasado es que entonces queda la expresión logaritmo de 5 base 5 acá, logaritmo de 3 base 5, logaritmo de 3 base 5 y logaritmo de 5 base 5. Todos los logaritmos de 5 base 5 se sustituyen por un 1. Entonces aquí queda 2 por 1, quedando 2 más logaritmo de 3 base 5, 2 por logaritmo de 3 base 5 menos 5, y esto es 1, entonces queda simplemente menos 5. Entonces la respuesta, en lugar de verse de esta forma, se puede ver de esta forma también. Son exactamente lo mismo realmente. Si alguien hubiera escogido aplicar logaritmo en base 3 desde el inicio, entonces lo que hubiera obtenido es esta expresión, y esto se sustituye por un 1, y esto se sustituye por un 1, quedando de esta otra manera para la respuesta. Por eso, les sugiero no aplicar, en este caso, bueno, les sugiero que si van a aplicar y van a hacer procedimiento completamente manual, ustedes aplican logaritmo de una base que no sea las bases que tiene. Y en la parte que llegaron ustedes acá, ahora sí, fíjense en las respuestas y apliquen lugares. Si está en base 3 o en base 5, las respuestas. Entonces, si la aplican en base 5, por ejemplo, en este ejercicio de eso, ustedes saben que la respuesta tiene que verse así. Si lo aplican en base 3, saben que la respuesta tiene que verse de esta manera. ¿Ok? Pero si no quieren complicarse mucho, simplemente apliquen logaritmo en base 3 o base 5 desde el inicio a su escogencia. El resultado que ustedes tienen, sea este o sea este, de acuerdo a la base que ustedes escogieron, lo aproximan a decimales, dándonos el menos 0,74, ¿verdad? Y buscan en las opciones cuál es la que les da también menos 0,74, dependiendo del tipo de procedimiento que se aplicó. Es más, imagínense esto. Si ustedes aplicaran no logaritmo base 10, sino logaritmo de natural, entonces aquí hubiera sido 2 logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de 3, 2 logaritmo natural de 3 menos 5 logaritmo natural de 5. ¿Ok? Pero nosotros, abusando un poquito del lenguaje de las propiedades de los logaritmos, el 2 que está aquí podemos subirlo de exponente por las propiedades. Y el 2 que está aquí podemos subirlo de exponente al 3, quedando esto. Suma de logaritmos lo podemos reescribir como producto. Resta de logaritmo lo podemos reescribir como división de los argumentos. Esto, 3 por 5 a la 2 es logaritmo de 75. Esto resuelto es 9, 3 a la 2 9 y 5 a la 5 es 3125. Pero división, propiamente logaritmo, vean, no es lo mismo que logaritmo de una división, sino la división de dos logaritmos se puede reescribir como logaritmo del numerador con la base, la del argumento del denominador, quedando esta también una posible respuesta. Esta es la respuesta más simplificada posible que uno podría dar a dicha ecuación. Y si ustedes la evalúan en sus calculadoras, verán que da precisamente menos 0,74. Entonces, imagínense que, por ejemplo, ustedes aplicaron logaritmo base 10, obtuvieron esta respuesta, pero la opción se ve así, o la opción se ve así, o la opción se ve así. Entonces, muchas veces se resuelve el ejercicio, pero no sabemos cuál es la respuesta correcta, porque le aplicaron propiedades de logaritmos o aplicaron una base que no es la base que nosotros aplicamos, o aplicaron propiedades de los logaritmos. Entonces no determinamos cuál es la respuesta única, la respuesta de selección única, o gastamos mucho tiempo para poder determinar cuál es esa solución. Entonces, muchachos, independientemente de la base que ustedes hayan aplicado, les sugiero que una vez que obtienen su solución, pásenla o aproxímenla a decimales. ¿Ok? Con sus calculadoras evalúen la expresión y se van a las opciones de selección única y evalúan cada una de las opciones para ver cuál les da la misma solución que ustedes obtuvieron. No desperdicien tiempo tratando de aplicar las bases o de tratar de descubrir cuál fue el proceso que se aplicó, cuál base, si fue la base 5, si fue la base 3, si aplicaron los logaritmos naturales o si aplicaron propiedades de logaritmos, porque entonces ahí van a gastar de 5 a 10 minutos tratando de resolver un ejercicio que vale un punto. Cuando es más sencillo, aproximen los decimales, aproximen a decimales las opciones y vean la respuesta correcta. No desperdicien tiempo de esa manera, porque eso es típico en la prueba de bachillerato, que haya un ejercicio de ecuación logarítmica donde tenga que hacer un montón de procedimientos y resulta que la respuesta no se ve como la que uno obtiene. Y generalmente, bueno, este punto tienden a hacerle marcar con X, o resulta más fácil hacer un truco de calculadora que venir a hacer todo este proceso, que resulta bastante largo, para al final no llegar a una respuesta y no verlas en las opciones y ponerse a adivinar cuál de todas las propiedades fue la que se aplicó. Entonces, en estos casos, por favor, apliquen la base que ustedes necesiten. Yo les sugiero apliquen base 5, por ejemplo, en este caso, o base 3,
a gusto para poder eliminar en algunos casos para que dé uno, para que sea más fácil el proceso. Y una vez que obtienen su solución, sea esta o sea esta, por ejemplo, en este ejercicio, aproximen los decimales y vean la opción. ¿Ok? Es lo más sensato para no desperdiciar tiempo.